Mi hermana no solo me aventó una copa de vino tinto carísimo encima de mi vestido blanco de seda. Me miró directo a los ojos y le dijo al guardia de seguridad que la servidumbre no tenía permitido llorar frente a los invitados. Así, sin vergüenza. Mientras el vino me corría por la piel y el vestido se arruinaba, yo respiré hondo. Levanté la mirada por encima de su hombro, y lo vi. La camioneta negra de mi esposo, una SUV enorme, entrando al área del ballet. En ese instante lo supe con total certeza, en exactamente 60 segundos, el mundo perfecto de mi familia iba a incendiarse. Mi nombre es Maya Vance. Y durante casi toda mi vida, yo fui la hija invisible. La que siempre se quedaba en segundo plano. La que hablaba bajito mientras mi hermana mayor, Chloe, se llevaba todos los aplausos, toda la atención y cada palabra de orgullo de mis padres, como si fuera un desierto sediento. Yo soy investigadora. Paso mis días en laboratorios de suelo y en invernaderos de alta tecnología, buscando cómo alimentar a un planeta que se está quedando sin recursos. Es un trabajo silencioso. Humilde. Lento. Pero para mis padres, era motivo de vergüenza profunda. Para ellos, no era suficiente. Antes de contarte cómo fue que por fin rompí el silencio, quiero preguntarte algo. Estoy grabando esto desde un pueblo pequeño y tranquilo, pero sé que estas historias cruzan fronteras. Si me estás viendo desde otro país o desde otra ciudad, dime en los comentarios desde dónde me escuchas. Leo cada uno. De verdad. Me recuerda que, sin importar dónde estemos, todos sabemos lo que se siente ser ignorados. Chloe siempre fue la hija adorada. Se casó con un hombre llamado Julián, un vicepresidente de alto nivel en Agro Global, una de las empresas de alimentos más grandes del mundo. Julián manejaba un coche que costaba más que toda mi universidad y usaba relojes que, literalmente, podrían alimentar a un pueblo entero. Mis padres, Robert y Diane, lo trataban como si fuera de la realeza. Todo lo que decía era brillante. Todo lo que hacía era perfecto. Y luego estaba mi esposo, Caleb. Conocí a Caleb en una convención de semillas, en un salón polvoriento en Iowa. Él llevaba una camisa de franela y botas de trabajo, y hablaba de agricultura regenerativa con una pasión que me hizo latir el corazón más rápido. Para mi familia, Caleb no era nadie. Para ellos, solo era el peón del campo. La primera vez que lo llevé a casa, mi madre ni siquiera le ofreció una silla para sentarse. Ahí supe que, para mis padres, yo había cometido el peor error de todos, elegir amor, propósito y dignidad en lugar de estatus. Y esa boda, bajo la lluvia, fue el principio del fin para su mentira perfecta. Después de eso, la ceremonia siguió como si nada hubiera pasado. La música sonaba, los invitados reían, las copas chocaban, y yo seguía ahí, empapada, con el vestido manchado y el corazón apretado. Nadie se acercó a preguntarme si estaba bien. Nadie me ofreció una toalla, ni un abrigo, ni una sola palabra de respeto. Para ellos, yo ya no era parte de la familia. Era solo una incomodidad más que esconder. Mi madre evitaba mirarme. Mi padre fingía no verme. Y mi hermana sonreía para las fotos, como si humillarme fuera parte del entretenimiento de su gran día. En ese momento entendí algo muy claro, no importaba cuánto me esforzara, nunca iba a ser suficiente para ellos. Mientras la lluvia seguía cayendo, recordé todas las veces que me dijeron que debía ser más como Chloe. Que mi trabajo no impresionaba a nadie. Que mi esposo no estaba a mi nivel, aunque en realidad lo que querían decir era que no estaba al nivel de su dinero. Recordé escenas incómodas, silencios largos, miradas de desprecio disfrazadas de preocupación. El guardia de seguridad se quedó a mi lado, incómodo, sin saber qué hacer. Yo solo asentí con la cabeza y le dije que estaba bien, aunque no lo estaba. Por dentro, algo se estaba rompiendo, y al mismo tiempo, algo nuevo estaba naciendo. Entonces escuché el sonido de una puerta cerrándose con fuerza. Tacones que se detuvieron. Murmullos que se apagaron de golpe. La lluvia seguía cayendo, pero ya nadie estaba mirando el altar. Todos voltearon al mismo tiempo. Caleb había bajado de la camioneta. No levantó la voz. No corrió. Caminó con calma, como alguien que sabe exactamente quién es y qué vale.
Su traje estaba perfectamente planchado, pero no era eso lo que imponía. Era su mirada. Tranquila. Firme. Se acercó a mí primero. Me puso su saco sobre los hombros sin decir una palabra y me limpió el rostro con cuidado, como si el mundo entero no existiera. En ese gesto simple, me devolvió algo que había perdido hace años: dignidad. Después levantó la vista y miró alrededor. A mis padres. A mi hermana. Al novio. A los socios de negocios. A todos los que alguna vez nos habían menospreciado. Y entonces, con voz clara y sin enojo, dijo una sola frase que congeló el ambiente. En ese instante supe que nada volvería a ser igual. Porque cuando la verdad llega, no necesita gritar. Solo necesita ser dicha una vez. Ella le preguntó, con una sonrisa llena de desprecio, si se había acordado de limpiarse el estiércol de los zapatos antes de pisar la alfombra. Así, sin pena. Como si mi esposo no fuera una persona, sino algo que ensuciaba el lugar. Llevábamos 3 años de casados. Y en esos 3 años, mi familia nunca había ido a nuestra casa. Nunca. Porque en su cabeza, ellos estaban seguros de que vivíamos en una choza, con piso de tierra y muebles viejos. Nunca se molestaron en comprobarlo. Lo que no sabían era que Caleb no solo trabajaba en una granja. Caleb era dueño de Crestwood Industries. Dueño de la tierra, de las patentes y de las cadenas de suministro completas que la empresa de Julián necesitaba para seguir funcionando. Literalmente, sin Caleb, el negocio de mi cuñado no se sostenía. Caleb valía cientos de millones. Pero era el tipo de hombre que prefería arreglar un tractor con sus propias manos antes que sentarse en una sala de juntas con traje y corbata. ¿Y yo? Yo no era solo una técnica de laboratorio, como ellos creían. Yo era la directora científica de nuestra empresa. La persona que lideraba los proyectos, que tomaba las decisiones clave, que desarrollaba la tecnología que estaba cambiando la industria. Juntos, Caleb y yo éramos gigantes silenciosos. Personas con poder real, pero sin necesidad de presumirlo. Elegimos mantener todo en silencio. Caleb siempre me decía: Maya, si no te aman cuando creen que eres pobre, no te merecen cuando eres poderosa. Yo estaba de acuerdo, pero, Dios mío, cada vez se hacía más difícil quedarse callada. La invitación para la boda del siglo de Chloe y Julián llegó 6 meses antes. Un evento de etiqueta negra, valuado en más de $200,000, en una mansión al borde de un acantilado. La mía venía con una nota escrita a mano por mi madre. Decía: por favor asegúrate de que Caleb use un traje que no huela al campo. Habrá gente muy importante. Un mes antes de la boda, las grietas empezaron a notarse. Mi padre me llamó, nervioso, casi desesperado. No me preguntó cómo estaba. No me dijo que me extrañaba. Fue directo al problema. Maya, el lugar amenaza con cancelar. Las inversiones de Julián están congeladas y nos faltan $25,000 para el último pago del banquete y las flores. No tendrás algo ahorrado, ¿verdad? Te lo devolveremos cuando llegue el bono de Julián. Yo sabía que ese bono nunca iba a llegar. Sabía, por rumores dentro de la industria, que Agro Global estaba bajo una auditoría enorme porque alguien había estado robando dinero de las cuentas de gastos. Pero escuché la voz de mi padre, tan desesperada. Pensé en Chloe. A pesar de todo lo que me había hecho, seguía siendo mi hermana. Así que mandé el dinero. De forma anónima. A través de una empresa fantasma que usamos para donaciones. Nadie supo que fui yo. Nadie me dio las gracias. Y en ese momento entendí algo más: ellos solo me buscaban cuando me necesitaban, nunca cuando yo los necesitaba a ellos. Después de enviar el dinero, el silencio volvió. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Ni siquiera un gracias. Para ellos, la ayuda simplemente había aparecido, como si el universo les debiera favores. Yo seguí con mi vida, con mi trabajo, con mis investigaciones, fingiendo que no dolía. Las semanas pasaron y la boda se acercaba. En cada grupo familiar, en cada mensaje, hablaban de centros de mesa, de vinos importados, de invitados importantes. Yo leía todo desde lejos,
como alguien viendo una película donde ya sabe que no pertenece a esa historia. Caleb, en cambio, lo notaba todo. Notaba mis silencios más largos. Mis miradas perdidas. Una noche, mientras cenábamos, me tomó la mano y me dijo que no tenía que demostrarle nada a nadie. Que él estaba orgulloso de mí, incluso cuando nadie más lo estaba. Llegó el día del evento. El lugar era impresionante, lleno de luces, flores y gente elegante. Pero desde el primer momento, supe que no éramos bienvenidos. Las miradas se clavaron en nosotros. Algunas curiosas. Otras claramente juzgándonos. Nos asignaron una mesa al fondo, lejos del escenario, casi escondida. Como si nuestra presencia fuera algo que no querían explicar. A Caleb no le importó. A mí, me dolió más de lo que quería admitir. Durante el cóctel, escuché susurros. Comentarios sobre su ropa, sobre mi trabajo, sobre lo raro que era que estuviéramos ahí. Nadie sabía quiénes éramos realmente. Y aún así, se sentían con derecho a opinar. Yo seguí callada. No por miedo. Sino porque, en el fondo, sabía que la verdad siempre encuentra su momento. Y cuando llega, no pide permiso. Esa boda no era solo una celebración. Era el escenario perfecto para que, por primera vez en mi vida, dejara de ser invisible. Conforme avanzaba la noche, la tensión se sentía en el aire. Sonrisas falsas, brindis exagerados y miradas que iban y venían, como si todos estuvieran midiendo quién valía más que quién. Yo me mantenía recta, con la espalda firme, recordándome a mí misma que no tenía por qué encogerme para que otros se sintieran grandes. Vi a mis padres moverse entre los invitados, presumiendo contactos, nombres, cifras. Cada risa de ellos me sonaba hueca. Sabía que detrás de esa fachada elegante había miedo. Miedo a que algo saliera mal. Miedo a perder el estatus que tanto habían construido. Chloe pasó frente a mí sin saludar. Su vestido brillaba bajo las luces, pero sus ojos estaban tensos. Julián hablaba por teléfono, una y otra vez, alejándose del ruido, como alguien tratando de tapar un incendio con las manos. Nadie más parecía notarlo, pero yo sí. Algo no estaba bien. Caleb se inclinó hacia mí y me susurró que confiara. Que no me preocupara. Que todo lo que se sostiene en mentiras, tarde o temprano se cae solo. Su calma me sostuvo cuando sentí que el pecho se me apretaba. Cuando llegó el momento del brindis, los aplausos fueron fuertes, pero desordenados. Las palabras de Julián sonaron ensayadas, vacías. Habló de amor, de futuro, de éxito, pero evitó mirarme. Evitó a Caleb. Como si nuestra sola presencia fuera un recordatorio incómodo de algo que quería olvidar. Yo pensé en todo lo que había callado durante años. En cada humillación. En cada desprecio disfrazado de broma. Y por primera vez, en lugar de tristeza, sentí claridad. Esa noche entendí que no necesitaba su aprobación. Que mi valor no dependía de una mesa principal ni de una invitación elegante. Y mientras la música subía y las luces giraban, supe que el final de esa historia estaba mucho más cerca de lo que ellos imaginaban. Le dije al lugar que les dijeran que era un crédito especial de un proveedor. Nada más. Al día siguiente, Chloe ya lo estaba presumiendo en Facebook. Escribió algo como: el universo sabe que merezco lo mejor, un crédito de $25,000 porque el lugar ama mi estética. Cuando Caleb vio la publicación, cerró el celular y me miró con esa mezcla de tristeza y protección que solo él tenía. Maya, tú eres demasiado buena para ellos. Lo sabes, ¿verdad? Yo bajé la voz y le susurré, casi suplicando. Solo quiero un día en el que todos estemos bien, Caleb. Un solo día. Qué ingenua fui. Llegó el día de la boda, y con él, una tormenta. No solo la del cielo, con nubes negras y lluvia constante, sino la que ya se sentía dentro de esa mansión. Una tensión espesa, pesada, imposible de ignorar. Y antes de seguir, déjame decirte algo. Si historias como esta te importan, historias de personas calladas que un día deciden reconocer su propio valor, tómate un segundo para darle like a este video o suscribirte al canal. De verdad ayuda.
Me dice que hay gente allá afuera que valora la integridad más que las apariencias, y eso me da fuerzas para seguir contando estas historias. Llegamos a la mansión. O mejor dicho, llegué. Caleb tuvo que quedarse atrás unos 20 minutos por una llamada urgente de un distribuidor internacional. Así que entré sola. Yo llevaba un vestido de seda blanco sencillo y elegante. No era blanco de novia, era un tono crema suave. Nada exagerado. Nada llamativo. Solo, yo. Mi madre me encontró en la entrada. Me miró de arriba abajo y su expresión cambió. Maya, te ves bien, pero hay un problema. ¿Qué problema? Pregunté. El director ejecutivo de la empresa de Julián decidió venir a última hora. Estamos pasados de capacidad en el salón principal. Respiré hondo. Está bien, dije. ¿Entonces dónde me siento? Ella señaló hacia la terraza. Afuera. Bajo la lluvia. Había unas cuantas sillas de plástico plegables, colocadas debajo de una carpa vieja que goteaba, justo al lado de la entrada de la cocina. Estás bromeando, dije, con la voz temblando. En ese momento apareció mi padre, detrás de ella. Cariño, sé razonable, dijo. La carrera de Julián depende de esta gente. Tu familia entenderá. Quédate aquí afuera hasta que terminen los brindis. Te traeremos un plato de lo que sobre. Me quedé bajo esa carpa rota durante una hora entera. Los meseros chocaban conmigo mientras entraban y salían. El agua salpicaba el borde de mi vestido. Mis manos estaban frías. Mi corazón, más. Entonces Chloe salió. Se veía hermosa, radiante, perfecta para las fotos. Pero sus ojos estaban helados. Maya, ¿qué haces aquí? Y dijo, con fastidio. Estás estorbando el paso del servicio. Y en ese instante, bajo la lluvia, entendí que para ellos yo no era una invitada. Nunca lo fui. No respondí de inmediato. Me quedé ahí, empapada, tratando de entender cómo alguien que creció conmigo podía hablarme con tanta frialdad. Chloe suspiró, miró su reloj y chasqueó los dedos, como si yo fuera parte del mobiliario mal colocado. Muévete un poco más allá, ordenó. Los invitados no tienen por qué verte aquí. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. No les iba a dar ese gusto. Caminé unos pasos, cuidando de no resbalar en el piso mojado. La lluvia seguía cayendo, constante, como si el cielo también estuviera cansado de fingir. Desde afuera podía escuchar la música, las risas, los brindis. Adentro celebraban el amor, mientras afuera yo aprendía, de la manera más dura, lo que realmente significaba para mi familia. Saqué el celular y vi un mensaje de Caleb, ya voy para allá. Solo eso. 2 palabras que, en ese momento, fueron lo único que me sostuvo. La carpa seguía goteando. Cada gota que caía parecía marcar los segundos. Pensé en todas las veces que me dijeron que debía aguantar, que debía ser paciente, que algún día me reconocerían. De pie, sola y mojada, entendí que ese algún día nunca iba a llegar por su parte. Los meseros seguían pasando, evitándome la mirada. Uno de ellos me ofreció una servilleta, en silencio. Ese pequeño gesto de un desconocido fue más humanidad de la que había recibido de mi propia familia en años. Miré hacia el estacionamiento, esperando ver la camioneta negra de Caleb aparecer entre la lluvia. Y mientras lo hacía, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo dolor. Era decisión. Porque cuando pasas tanto tiempo siendo invisible, llega un momento en que decides dejar de esconderte. Y yo estaba muy cerca de ese momento. El frío empezó a calarme los huesos. Mis zapatos estaban empapados y el vestido pesaba cada vez más, pero lo que más dolía no era la lluvia, era la claridad. Esa sensación amarga de finalmente entender toda una vida de desprecios. A lo lejos escuché aplausos. Seguramente alguien había hecho un brindis bonito, una frase ensayada sobre familia y amor eterno. Casi me reí. Qué fácil era hablar de unión cuando siempre habías estado del lado cómodo de la mesa. Vi a mis padres salir un momento a la terraza. Miraron alrededor, me vieron,
y volvieron a entrar. Ni una palabra. Ni una disculpa. Ese gesto silencioso fue más fuerte que cualquier insulto. Me abracé a mí misma para entrar en calor y, por primera vez, dejé de justificarles todo en mi cabeza. Dejé de decirme que no era tan grave, que no lo hacían con mala intención. Lo hacían porque podían. Porque yo siempre lo había permitido. En ese instante, escuché el sonido que había estado esperando. El motor de una camioneta apagándose. Puertas cerrándose con firmeza. Pasos seguros acercándose. Levanté la vista y lo vi. Caleb caminaba bajo la lluvia, sin prisa, sin mirar a nadie más. Su presencia cambió el ambiente, aunque nadie lo entendiera todavía. Se acercó a mí, me cubrió con su abrigo y me miró con preocupación, pero también con una calma absoluta. No me preguntó qué había pasado. No hizo un escándalo. Solo me dijo en voz baja: ya estoy aquí. Y en ese momento supe que todo lo que estaba a punto de pasar no era una venganza. Era justicia. Porque cuando alguien que te ama de verdad llega, ya no necesitas aguantar nada más. Se volvió loca. Te estoy sentada justo donde mamá me dijo. Y le respondí, con la voz temblando. Chloe, estoy en el lodo. No seas dramática. Además, deberías sentirte afortunada de que siquiera estoy aquí. Honestamente, Julian estaba nervioso. Tenía miedo de que Caleb empezara a hablar de fertilizante frente al CEO y arruinara su promoción. Ella me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mi vestido. ¿Eso es seda? Y dijo, con desdén. Un poco demasiado para una chica de granja, ¿no crees? Antes de que pudiera responder, tropezó. Pero no fue un accidente. Era el tropiezo más calculado que jamás había visto. La copa de Cabernet que sostenía en la mano no solo se volcó, la lanzó. El vino cubrió mi pecho, mi estómago, y mi dignidad, tiñéndola de un rojo profundo. ¡Oh no! Se burló, no hay ni un poquito de remordimiento en su voz. Bueno, supongo que ahora no puedes entrar. Pareces un desastre. Seguridad, ¿pueden escoltar a esta mujer al estacionamiento? Está causando disturbios. Mis padres miraban desde las puertas de vidrio. No hicieron nada. Ni un movimiento. Ni una palabra. Solo giraron la espalda y regresaron al champán, como si nada hubiera pasado. Comencé a caminar por el camino de grava, las lágrimas nublándome la vista, cuando de repente la SUV de Caleb se detuvo frente a mí. Bajó del auto, impecable, con un traje color carbón a la medida que parecía costar $1.000.000. Me vio, cabello empapado, vestido manchado de vino. En un instante, su expresión pasó de calma a letal. Maya, ¿qué pasó? Y dijo, su voz entre preocupada y fría. Yo ni siquiera podía hablar. Solo señalé hacia el salón principal. Caleb no esperó. Tomó mi mano y comenzó a caminar hacia la entrada principal con pasos firmes y decididos. El guardia de seguridad intentó detenernos. Señor, los invitados de la terraza. Muévase, dijo Caleb, y no era un grito, era una orden. El guardia vio la mirada en los ojos de Caleb y se hizo a un lado. Entramos al salón justo cuando Julián estaba levantando la copa para brindar por el éxito y la importancia de las conexiones de la alta sociedad. El lugar quedó en silencio. Todos los ojos sobre nosotros. Chloe jadeó. Maya, te dije que te fueras. Mi madre corrió hacia nosotros. Caleb, por favor. Estás haciendo un escándalo. Vas a arruinar la gran noche de Julián. Pero alguien más avanzaba hacia nosotros. Un hombre mayor, con un traje azul marino, el CEO de Agro Global, el mismo hombre que había aterrorizado a Julián durante semanas. ¿Caleb? Preguntó el CEO, sorprendido. Señor Vance, he estado llamando a su oficina toda la semana. No sabía que asistiría a esto. El ambiente cambió de golpe. Se podía escuchar cómo el aire se escapaba de los pulmones de Julián. No estoy asistiendo, dijo Caleb, su voz resonando por todo el salón. Vine a apoyar a la familia de mi esposa,
Pero parece que su familia piensa que ella pertenece a la lluvia, y que yo solo soy un simple trabajador de campo que podría avergonzarlos. Julián dio un paso adelante, sudando, intentando recomponerse. Señor Vance, ha habido un enorme malentendido. Y en ese momento, todos en la sala entendieron que la historia que mi familia había construido con mentiras y apariencias estaba a punto de derrumbarse frente a sus propios ojos. El salón quedó en un silencio absoluto. Todo el mundo nos miraba, y podía sentir como cada mirada estaba clavada en mí, como si me evaluaran, juzgaran y condenaran al mismo tiempo. Chloe se quedó paralizada, con la copa aún en la mano. Su sonrisa perfecta desapareció por completo. Mi madre intentó abrir la boca, pero Caleb la interrumpió antes de que pudiera decir una palabra. No, señora. Nadie va a hablar por mí. Su voz era firme, elegante, y cada palabra cortaba el aire. Hoy no estamos aquí para fingir. Estamos aquí para dejar claro que las apariencias no definen el valor de nadie. El CEO de Agro Global se acercó un poco más, mirándonos a ambos, y su presencia imponía respeto. La gente comenzó a murmurar, y pude ver cómo la confianza de Julián empezaba a desmoronarse. Cada segundo que pasaba, su cara se ponía más roja, sudando, sin poder encontrar una palabra. Caleb se inclinó ligeramente hacia mí y susurró. Y tranquila, Maya. Déjame hacer esto. Yo respiré hondo, sintiendo por primera vez que no estaba sola. Caleb tomó mi mano y comenzó a caminar lentamente por el centro del salón, todos los invitados retrocediendo a nuestro paso. Los meseros, los familiares, los ejecutivos de negocios, todos nos miraban como si estuviéramos rompiendo un orden invisible que ellos creían inquebrantable. Señores y señoras, empezó Caleb, alzando la voz solo lo suficiente para que todos escucharan. Algunos de ustedes conocen a Julián y Chloe como la familia perfecta. Pero déjenme decirles algo, la perfección es un espectáculo, y la realidad no siempre es bonita. El murmullo creció en la sala. Los invitados intercambiaban miradas nerviosas, pero Caleb no se detuvo. Continuó. Y mi esposa, Maya, ha trabajado toda su vida con integridad, con inteligencia y compasión. Mientras algunos creen que estar en una mansión elegante o tener contactos importantes te hace valioso, ella ha construido un imperio silencioso junto a mí. Un imperio que mantiene a empresas como Agro Global en funcionamiento. Y aún así, hoy la han hecho sentar bajo la lluvia, en un terreno embarrado, mientras la trataban como si no mereciera ni respeto. Sentí lágrimas correr por mi rostro, pero esta vez no era tristeza. Era liberación. Cada palabra que Caleb decía era un escudo, un muro que nos protegía de años de humillación. Chloe, dijo Caleb, girando su mirada hacia mi hermana. Tú y tu familia han confundido la riqueza de apariencia con la riqueza de corazón. Hoy has humillado a tu propia hermana frente a tus invitados, y creíste que nadie se atrevería a decir nada. Pero yo sí me atrevo. El silencio se volvió insoportable. Incluso mi madre estaba muda, incapaz de intervenir. Julián apenas respiraba, cada palabra de Caleb era como un golpe. Y no se equivoquen, continuó Caleb. No estamos aquí para causar un escándalo. Estamos aquí para poner las cosas en su lugar. Para que todos entiendan que el valor de una persona no se mide por su etiqueta, su apellido o la cantidad de invitados en una boda. El valor de una persona se mide por su corazón, su trabajo y su carácter. En ese momento, pude ver cómo los invitados comenzaron a mirar a Chloe y a Julián con una mezcla de asombro y confusión. Sus sonrisas forzadas desaparecieron. Algunos ejecutivos comenzaron a murmurar entre ellos, claramente sorprendidos por la verdad que se estaba diciendo frente a ellos. Mi madre intentó intervenir nuevamente. Caleb, basta. Vas a arruinar todo. No, mamá, respondió Caleb con calma. Lo que está arruinado no es nada de lo que yo traiga aquí. Lo que está arruinado es la mentira que ustedes han vivido y querido imponer. Chloe bajó la mirada, humillada por primera vez en su vida. Sus invitados ya no la aplaudían ni la admiraban. Solo miraban con sorpresa y cierta incomodidad. Su imperio de perfección había colapsado en segundos, y no había nada que pudiera hacer para repararlo. El CEO de Agro Global,
que había permanecido a nuestro lado durante todo el discurso, asintió con aprobación hacia Caleb. Luego se volvió hacia Julián. Señor Julián, creo que ha perdido el respeto de quienes realmente importan hoy. Y la lección más importante, la arrogancia y la mentira nunca reemplazan la integridad. Julián retrocedió, sin palabras, mientras la sala entera parecía contener la respiración. Y en ese instante, me di cuenta de algo que nunca había sentido antes, el poder de ser respetada por quien realmente importa. No por la imagen, no por la riqueza fingida, sino por quienes conocían la verdad de mi corazón y mi esfuerzo. Caleb me miró y sonrió suavemente, empapado por la lluvia que aún goteaba desde la terraza, y me dijo: Hoy termina el juego, Maya. Hoy termina todo. Y por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. La tensión en la sala era casi tangible. Cada invitado se quedó congelado, sin saber si aplaudir, mirar hacia otro lado o simplemente permanecer en silencio. Chloe estaba pálida, su sonrisa de perfección desaparecida, los labios temblando como si de pronto el mundo entero se hubiera volteado contra ella. Julián no podía ni respirar, sus manos temblaban y sudaba en exceso. Cada uno de sus gestos mostraba miedo puro. Yo estaba de pie, empapada, con el vestido pegado al cuerpo, y por primera vez, no sentí vergüenza. No sentí miedo. Solo una claridad absoluta. Todas esas humillaciones, todo el desprecio de años, todo lo que me habían hecho sentir que no valía nada, terminaba esa noche. Caleb siguió hablando, pero ahora su voz se hizo más fuerte, más imponente. Cada palabra golpeaba como un martillo en el salón. Hoy hemos visto lo que realmente importa. Su mirada se clavó en mis padres. La familia que prioriza la apariencia sobre la integridad no merece respeto, y la perfección fabricada no tiene valor frente a la verdad. Mi madre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Era como si el aire mismo se hubiera negado a prestarle voz. Mi padre cruzó los brazos, rígido, sin poder sostener la mirada de Caleb. Y no se trata de dinero, continuó Caleb, girando hacia Julián. No se trata de conexiones ni de títulos ni de fiestas caras. Se trata de respeto, de ética, de humanidad. Algo que, claramente, algunos aquí no han aprendido. Los invitados comenzaron a mirarse entre ellos. Murmullos crecían, pero nadie se atrevía a interrumpir. Cada palabra de Caleb estaba derribando la fachada de Chloe y Julián, piedra por piedra. Maya, dijo Caleb suavemente, y su voz se volvió solo para mí. Hoy es tu momento. No porque tengas que vengarte, sino porque mereces ser reconocida. Yo respiré hondo, sintiendo una fuerza que nunca antes había sentido. Por primera vez, estaba frente a mi familia y no estaba sola. Mi esposo estaba a mi lado, apoyándome, y eso me daba poder. Entonces Chloe intentó intervenir. Dio un paso hacia nosotros, con el rostro rojo de furia. «Que esto es ridículo. Te están arruinando mi boda». Pero antes de que pudiera hacer más, Caleb levantó una mano, con calma absoluta. «Chloe, ya no hay boda que pueda salvarte. Lo que estás viviendo no es un escándalo, es la verdad». Su mirada se endureció. «Has tratado a tu hermana como si no importara. Has demostrado quién eres realmente. Y ahora, todos lo están viendo». Los murmullos crecieron aún más. Algunos invitados comenzaron a mirar a Chloe y Julián con sorpresa, otros con desaprobación. Los aplausos no eran de felicidad, eran de reconocimiento hacia la valentía y la justicia de Caleb. Entonces ocurrió algo inesperado. El CEO de Agro Global dio un paso al frente y habló con voz firme y autoritaria. «Señores, creo que todos necesitamos una lección esta noche. La verdadera influencia no proviene de quien tiene la fiesta más grande o los invitados más importantes. Proviene de integridad, de trabajo duro y de cómo tratamos a los demás. Hoy hemos visto un ejemplo perfecto de eso». Julián se quedó sin palabras. Su rostro estaba blanco, y parecía que cada segundo que pasaba sentía más vergüenza. Chloe bajó la mirada, derrotada, y por primera vez, nadie en la sala la admiraba. Mi madre intentó murmurarlo, pero la voz se le quebró. «Maya, no». «No, mamá», respondí, con voz firme y clara.
Hoy no hay nada que puedan decir. Hoy estoy de pie frente a ustedes como merezco estar, respetada, fuerte y libre de su desprecio. El salón estaba en un silencio absoluto. Todo el mundo nos miraba, y por primera vez sentí que no estaba siendo juzgada. Estaba siendo reconocida. Caleb me tomó la mano y me sonrió. Su expresión decía lo que no necesitaba palabras: estamos juntos. Nadie puede tocarnos ahora. Chloe se quedó de pie, derrotada, mientras sus invitados se dispersaban en pequeños grupos, murmurando entre ellos sobre lo que acababan de presenciar. Julián apenas respiraba, sin poder articular palabra. Y allí, bajo las luces elegantes del salón, con la lluvia aún cayendo afuera, sentí algo que nunca había sentido antes: libertad total. Por primera vez en mi vida, no tenía que esconderme, no tenía que disculparme, no tenía que suplicar aprobación. Estaba finalmente en mi lugar. Maya, cariño, ¿por qué no dijiste nada? Escuché que decía mi madre, con esa voz que siempre mezclaba reproche y falsa preocupación. ¿Decir qué, Julián? Pregunté yo, dando un paso adelante, el vestido todavía goteando vino por el borde. Que los $25,000 que salvaron tu boda vinieron del bolsillo de mi pobre esposo. Que los papers de investigación que mencionaste para tu ascenso fueron escritos por mí. El CEO arqueó las cejas, sorprendido. La tensión en la sala se volvió insoportable. Todos los invitados se quedaron quietos, como si esperaran que alguien explotara en cualquier momento. «Oh, Julián, le dijiste a la junta que la investigación era tuya», dijo el CEO, mirando fijamente a mi cuñado. «¿Y eso, fue una colaboración?», tartamudeó Julián, sin poder sostener la mirada. «No», interrumpió Caleb, con voz firme y mortal. «Eso se llama robo, igual que los $40,000 que has estado desviando del fondo de logística de Agro Global para pagar esta boda estética y ostentosa». Chloe gritó, con una mezcla de furia y miedo. «Eso es mentira. Mi esposo es un éxito». Caleb sacó una carpeta de su saco. Era el informe de auditoría que había recibido durante el viaje en la camioneta, detallando todos los movimientos fraudulentos de Julián. Le extendió hacia el CEO. «Yo iba a esperar hasta el lunes para firmar la fusión entre mi empresa y la tuya», dijo Caleb, mirando a Julián como si estuviera destruyendo su mundo en segundos, «pero viendo cómo tus vicepresidentes tratan a mi esposa. Creo que llevaré mi negocio a otro lugar. Y Julián, no te molestes en venir el lunes a la oficina. La seguridad pondrá tus cosas en una caja de cartón en la banqueta». Mi padre intentó intervenir, acercando la mano para sujetar el brazo de Caleb. Dijo: «Hablemos de esto, somos familia». Caleb miró la mano de mi padre como si fuera basura. «La familia se sienta junta en la mesa», Robert, dijo con frialdad. «Pero no ponen a su hija en el lodo». «Maya, vámonos», susurró Caleb, y juntos caminamos hacia la salida. Mientras llegábamos al auto, escuché cómo la música se detuvo abruptamente. Los meseros anunciaban por los altavoces que el pago final había sido anulado por el donante. Sin los $25,000 que yo había enviado anónimamente, el contrato era nulo. Las luces literalmente se apagaron en la boda de Chloe. Los invitados miraban confundidos, los arreglos y la comida quedaban suspendidos, como si toda la noche hubiera sido un espejismo. Pero aquí viene el giro que nunca vi venir. 2 días después, mi madre apareció en nuestra verdadera casa, la que de verdad tenemos, no la que ella creía que era una choza. La mansión con paredes de vidrio, el lago privado, el jardín perfecto. No vino a disculparse. Ni siquiera vino a suplicar. Vino con una factura en la mano, los ojos llenos de codicia mientras miraba cada rincón de nuestra casa. «Ya que arruinaste la vida de Chloe», dijo, con esa mezcla de reproche y falsa autoridad, «lo mínimo que puedes hacer es pagar la deuda que Julián nos dejó». Yo me recargué en el marco de la puerta, viéndola fijamente. Caleb cruzó los brazos detrás de mí, tranquilo, confiado. Por primera vez en años, no sentí miedo. Solo, poder. «Mamá», dije, con voz clara y firme. «Esta casa no es de ustedes. Esta vida no es de ustedes. Todo lo que alguna vez creyeron que podían controlar, ya no tienen ningún poder sobre nosotros». Mi madre abrió la boca, pero no salió nada.
la codicia y el miedo la habían paralizado. Chloé, Julián y todos los que alguna vez me hicieron sentir pequeña estaban finalmente expuestos, y ahora yo estaba de pie, más fuerte que nunca. Y mientras los días pasaban, entendí que ninguna riqueza, ninguna fiesta, ninguna mentira puede derrotar a alguien que construyó su vida con trabajo, inteligencia y amor propio. Caleb y yo habíamos ganado algo que ellos nunca entenderían: respeto, libertad y la verdad de nuestra propia historia. Mi madre se quedó parada en la entrada, con la factura temblando en la mano, y por un momento pensé que iba a intentar imponer su autoridad como siempre lo hacía. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, no tenía ningún control. Sus ojos recorrían cada rincón de nuestra casa, como si el lujo y la tranquilidad fueran un insulto directo a su orgullo, pero no había nada que pudiera hacer. ¿Y cómo pueden vivir así?, susurró, más para sí misma que para nosotros. Esto no es normal. Es nuestra vida, respondí, con la voz firme, mientras me apoyaba en la barandilla que daba al lago. No necesitamos la aprobación de nadie para existir, y mucho menos la suya. Caleb me tomó del brazo y me acercó a la sala principal. La factura todavía temblaba en la mano de mi madre, pero ya no importaba. No nos intimidaba, no nos podía tocar. Mamá, continué, con voz clara y un poco fría, tú y papá han pasado años intentando controlar cada decisión, cada paso que daba, y todo lo que consiguieron fue empujarme a ser más fuerte. Y ahora, al ver que ustedes no pueden ni siquiera exigir lo que creen que es suyo, entiendo algo: todo este desprecio, toda su arrogancia, siempre fue su debilidad. Ella abrió la boca de nuevo, como si quisiera replicar, pero Caleb adelantó un paso y, con esa calma que solo él sabe tener, dijo: la deuda de Julián no nos concierne. No vamos a pagarla. Cada intento de manipulación, cada intento de que creyeran que podían humillar a Maya, se acabó. Miró a mi madre directamente. Y si creen que vamos a cambiar nuestra vida por sus errores, se equivocan. Yo respiré profundo y sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Todos esos años de humillaciones, de comparaciones constantes con Chloé, de comentarios sobre cómo debía comportarme, terminaban aquí. Mi madre retrocedió unos pasos, confundida, incapaz de sostener la mirada. Por primera vez, vi miedo en sus ojos, un miedo que nunca había visto antes. Mi padre apareció detrás de ella, intentando recuperar control. Maya, Caleb, podemos hablar, somos familia. Caleb lo interrumpió con suavidad, pero firme. Robert, esto no tiene que ver con familia cuando la familia pone a su hija en el lodo, literal y metafóricamente. Ya no más. Los segundos se hicieron eternos. Mi madre bajó la factura al suelo, y se quedó mirando el piso, incapaz de seguir discutiendo. Sabía que había perdido. Sabía que su poder sobre nosotros se había acabado. Entonces sucedió algo que ni yo esperaba. Chloé llamó a nuestra puerta. Su voz temblaba, mezclada con miedo y frustración. Maya, por favor, yo solo quiero, no pudo terminar. Y Chloé, dije, con voz firme pero tranquila. Hoy no estoy aquí para escuchar excusas. Hoy estoy aquí para vivir mi vida, y tú vas a tener que vivir con las consecuencias de tus propias decisiones. Se quedó callada. Su esposo, Julián, apareció detrás de ella, pálido, derrotado, sudando frío. Todo su mundo de apariencias se había derrumbado. Ningún invitado, ninguna posición de poder, ninguna excusa podía salvarlos ahora. Caleb me tomó la mano, y juntos caminamos por la casa. Vi cómo mis padres y mi hermana seguían paralizados, y por primera vez, sentí verdadera satisfacción. No era venganza. Era justicia. Era ver que quienes habían pasado años intentando aplastarte, finalmente se daban cuenta de que no podían hacerlo. Maya, susurró Caleb mientras nos dirigíamos al lago, hoy terminamos un capítulo. Pero mañana, empezamos algo completamente nuestro. Y mientras el sol comenzaba a reflejarse en el agua, entendí algo: todo el dolor, toda la humillación, toda la espera, valió la pena. Porque no había nada más poderoso que levantarte, fuerte y digna, frente a quienes pensaban que podían destruirte. Si no lo haces, dijo mi madre, con la voz temblando de ira y desesperación.
Llamaré a la prensa y diré que Caleb Vance es un magnate frío, sin corazón, que destruye a su propia familia por diversión. La miré. Y esta vez no sentí enojo, ni miedo, ni siquiera tristeza. No sentí nada. Solo una calma absoluta, como si todas las humillaciones y todas las mentiras que me habían impuesto durante años ya no tuvieran poder sobre mí. Hazlo, mamá, dije con voz firme. Llama a quien quieras. Pero antes de hacerlo, deberías saber algo. La observé mientras tragaba saliva, confundida. Grabé todo, continué. Cada segundo del incidente con el vino en la terraza está registrado. Y no solo eso, las cámaras de seguridad del lugar, que Caleb posee, captaron absolutamente todo. Sus ojos se abrieron como platos. Por primera vez, pude ver miedo genuino en ella. Ya no había estrategia, ya no había amenazas que funcionaran. Si vas con la prensa, dije, pausando para que cada palabra calara, el mundo no verá a un magnate frío. Verán a una madre que miró a su hija ser humillada y luego pidió un cheque. Su rostro palideció. Se dio la vuelta y salió de la casa sin decir una palabra más. Desde ese día, no he sabido nada de ellos. Chloe y Julián están viviendo ahora en el sótano de mis padres. Julián enfrenta una demanda privada por el desvío de fondos, y Chloe está vendiendo sus regalos de boda de diseñador en eBay para pagarle al abogado de su esposo. La familia perfecta que ellos creían tener se desmoronó por completo. Y nosotros, Caleb y yo, estamos de vuelta en nuestro lugar favorito, el laboratorio, entre la tierra, entre las plantas, entre lo que realmente importa. Porque al final del día, no se puede hacer crecer nada hermoso en un terreno construido sobre mentiras. Miro hacia afuera y siento una paz que nunca antes había sentido. La lluvia que me empapó aquella noche en la boda ya no me duele, ahora es un recuerdo de la fuerza que descubrí en mí misma. Cada gota me enseñó que puedo soportar cualquier cosa y salir más fuerte. Si te quedaste hasta el final de esta historia, quiero decirte gracias. De verdad, significa mucho para mí. Porque si alguna vez fuiste la persona que hicieron sentir pequeña, la que trataron de esconder en el fondo de la sala, este espacio es para ti. Tu valor no se mide por la silla que te dan, ni por la atención que recibes. Se mide por quién eres cuando nadie está mirando. Por cómo te levantas, cómo te defiendes y cómo decides vivir tu verdad, sin importar lo que los demás digan. No olvides contarme en los comentarios desde donde me estás viendo. Me encanta saber que estas historias viajan lejos y que hay personas allá afuera que necesitan escuchar esto tanto como yo necesitaba contarlo. Nos vemos en la próxima historia. Mantente fuerte, recuerda tu valor, y nunca dejes que nadie te haga sentir que eres menos de lo que eres. Porque la verdad y la dignidad siempre prevalecen. Después de que mi madre salió de nuestra casa, quedamos en silencio por unos segundos. Caleb me miró, y vi en sus ojos orgullo, respeto y amor, todo mezclado. No había necesidad de palabras, la victoria no necesitaba aplausos. Solo el reconocimiento de que habíamos logrado lo que nadie en nuestra familia pensaba que era posible, poner fin a años de humillación y mentira. Caminamos por la casa, y cada habitación parecía susurrar nuestra historia. Las paredes de vidrio reflejaban nuestra imagen, un par de personas empapadas de sudor y lágrimas, pero firmes, libres. Me acerqué a la mesa del comedor y vi la luz del atardecer entrando por las ventanas. Por primera vez, pude apreciar la verdadera belleza de lo que habíamos construido, sin pretensiones, sin falsedad, solo esfuerzo y verdad. Nunca pensé que sería capaz de decirles no más, dije, mientras Caleb me tomaba de la mano. Pero ahora lo veo claramente, toda esa presión, toda la arrogancia de mis padres y de Chloe solo me enseñó cuánto valgo. Caleb sonrió y me abrazó fuerte. Maya, siempre supiste tu valor. Solo necesitabas recordarlo tú misma. Su voz era cálida, firme, un ancla en medio de todo el caos. Mientras caminábamos hacia el laboratorio, sentí como la historia se cerraba en un ciclo completo. La tierra, los experimentos, el trabajo silencioso y constante que habíamos hecho durante años eran el verdadero fundamento de nuestra vida, no las mentiras, ni las bodas ostentosas ni los aplausos vacíos. Cada planta, cada muestra de suelo, cada investigación era un testamento de nuestra integridad y esfuerzo. En la ciudad,
La noticia del colapso de la boda y de las acusaciones de fraude empezó a circular entre los círculos sociales que siempre habían admirado a Chloe y Julián. Pero no nos importó. Nosotros no necesitábamos reconocimiento de quienes habían vivido toda su vida fingiendo. Lo nuestro era real, tangible y sostenible. 2 semanas después, recibí un mensaje de un viejo colega: Maya, escuché lo de tu familia. No sabía que estabas detrás de tantos logros en Agro Global. Impresionante. Sonreí. Por primera vez, podía compartir nuestra historia sin miedo, y la gente empezaba a vernos como realmente éramos, personas que construyen cosas reales, no solo imágenes vacías. Caleb y yo pasamos la tarde en el laboratorio, revisando experimentos de suelo, midiendo niveles de nutrientes, observando cómo nuestras plantas respondían. Cada pequeño crecimiento, cada resultado exitoso, era un recordatorio de que la verdad, el esfuerzo y la integridad siempre rinden frutos, mientras que la mentira y la arrogancia se desmoronan por sí solas. Por la noche, nos sentamos junto al lago que rodea nuestra casa. La luna se reflejaba en el agua tranquila. No había ruido de fiestas, ni cámaras, ni invitados esperando nuestro desempeño. Solo silencio, y en ese silencio, sentí algo que no había sentido nunca: paz completa y absoluta. ¿Sabes? Y dije, mirando el reflejo de la luna en el lago. Toda mi vida he estado esperando ser reconocida, esperando que alguien notara mi valor. Pero ahora entiendo algo: no necesitamos la aprobación de nadie más que de nosotros mismos. Caleb asintió, tomando mi mano. Exacto. Y ahora que sabemos eso, nada ni nadie podrá volver a quitarnos nuestra paz. Nadie. En ese momento, comprendí que cada lágrima, cada humillación, cada desafío, había valido la pena. No por venganza, no por demostrar nada a los demás, sino porque me había permitido descubrir mi fuerza, mi dignidad y mi capacidad de decidir mi propia vida. Y mientras la brisa nocturna acariciaba nuestra cara y escuchábamos los sonidos suaves del lago, supe que esta era la verdadera victoria: vivir sin miedo, con integridad, y con quienes realmente importan a tu lado. Después de que mi madre salió de nuestra casa con la factura temblando en la mano, supe que nunca más tendría poder sobre mí. Mi padre se quedó en el marco de la puerta, con la boca abierta y sin palabras. Chloe y Julián habían quedado paralizados, derrotados, mientras Caleb y yo caminábamos hacia nuestra verdadera vida, la que habíamos construido con esfuerzo, no con apariencias. 2 días después, comenzaron a llegar las consecuencias que nadie vio venir. La noticia de la caída de la boda de Chloe y el escándalo del fraude de Julián se filtró entre los círculos sociales y empresariales de su mundo. Los invitados que habían aplaudido su boda perfecta ahora hablaban en susurros, burlas y asombro. Los diseñadores, floristas y organizadores de eventos que habían trabajado con ellos por años comenzaron a distanciarse. La reputación de Chloe y Julián estaba destruida. Julián enfrentó una demanda privada por malversación de fondos. Cada factura, cada pago desviado, cada truco contable salió a la luz. Las cuentas bancarias que habían usado para mantener su lujo artificial fueron congeladas por los auditores, y él ya no podía esconder sus errores detrás de su sonrisa falsa. Chloe, desesperada, comenzó a vender sus regalos de boda en eBay y plataformas de lujo, intentando juntar dinero para pagar los abogados de su esposo, mientras veía cómo su imperio social se desmoronaba pieza por pieza. Nuestros padres tampoco escaparon. Por primera vez, la arrogancia y la codicia de toda su vida les regresaron como un boomerang. Se dieron cuenta de que habían invertido años en humillar y controlar a su hija, solo para ver cómo ella se levantaba más fuerte que nunca, mientras ellos quedaban expuestos y ridiculizados ante la comunidad que tanto valoraban. Nadie los respetaba. Nadie los admiraba. Todo lo que habían construido sobre mentiras se desmoronó. Caleb y yo, en cambio, regresamos a nuestro mundo silencioso, a nuestro laboratorio, a nuestro hogar real, la casa con paredes de vidrio, el lago privado, los suelos fértiles y los proyectos que habíamos construido con nuestras propias manos. Allí, entre experimentos, plantas y datos, encontramos la verdadera satisfacción. No necesitábamos lujos ni fiestas. Cada nuevo descubrimiento, cada cultivo que florecía, era una prueba de nuestro esfuerzo, de nuestra honestidad y de nuestra pasión. Pasaron semanas y luego meses.
Cada vez que abríamos una botella de vino, reíamos recordando la boda de Chloé, y como todo había colapsado en segundos. Cada vez que Caleb caminaba conmigo entre los cultivos, me sentía imparable. Habíamos construido un imperio silencioso, basado en verdad, dedicación y respeto mutuo. Y sobre todo, habíamos aprendido que nadie puede robarte tu valor si tú no se lo permites. Incluso la sociedad comenzó a darse cuenta. Artículos empezaron a mencionar a Caleb y a mí como los guardianes invisibles del mundo agrícola, la pareja que estaba revolucionando la investigación científica y la industria sin buscar fama ni aplausos. Mientras tanto, Chloé y Julián eran un ejemplo de lo que pasa cuando se prioriza la apariencia sobre la integridad, ruina, escándalo y vergüenza. Una noche, mientras miraba el reflejo del lago bajo la luna, Caleb me tomó de la mano y dijo: Maya, mira todo lo que logramos. Nadie más podría haber sobrevivido a esto y salir tan fuerte. No solo sobrevivimos, le respondí, con una sonrisa. Triunfamos. Y en ese momento, comprendí algo que siempre había estado frente a mí pero que nunca me había permitido ver: el poder no está en los títulos, el dinero o la aprobación de otros. El verdadero poder está en saber quién eres, en mantener tu dignidad y en levantarte incluso cuando todos esperan verte caer. Así cerró un capítulo de mi vida que estuvo lleno de humillaciones, mentiras y traiciones. Y abrió otro capítulo lleno de verdad, respeto, amor y propósito. Caleb y yo seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, seguimos haciendo lo que amamos, sin miedo ni ataduras. Porque aprendimos que la vida se cultiva igual que la tierra, con paciencia, cuidado y honestidad, y lo que nace de ahí es lo que realmente dura. Al final, Chloé y Julián quedaron con la fachada rota, mi familia entendió que no podían controlarnos nunca más, y nosotros descubrimos que la felicidad verdadera no se compra ni se finge, se construye y se defiende. Y así, bajo la luz de nuestra casa, rodeada de nuestras plantas y nuestra paz, supe que habíamos ganado mucho más que justicia. Habíamos ganado libertad, dignidad y la certeza de que nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarte lo que eres cuando sabes tu verdadero valor.